Buenos días, mi nombre es José González Puello. eh, Soy expaciente o paciente de una leucemia mieloide aguda y trasplantado de médula en el 2007. Eh, Pertenezco a la Asociación de la Médula Aragón desde el año 2013, en donde nos dedicamos a fomentar y promocionar la donación de médula entre nuestros objetivos y también a mejorar el bienestar de los pacientes con enfermedades de la sangre, como son las leucemias, los linfomas, mielomas, etcétera. Esta presentación entra dentro de las actividades extraescolares del Ayuntamiento de Zaragoza y lo que pretendemos es sensibilizar sobre todo a la población estudiantil, a los más jóvenes, para que vean la importancia que tiene la donación. Sin más preámbulo, voy a pasar a explicar lo que es el título es el trasplante de médula ósea, la oportunidad de salvar una vida, y como decía, voy a pasar a la presentación sin más preámbulos. El primer concepto que tenemos que tener claro para entender qué es la médula ósea es saber exactamente qué es, porque se tiende a confundir con la médula espinal. La médula espinal, como se ve en el dibujo, es parte de nuestro sistema nervioso por donde pasa, eh, como decía, nuestros nervios y son las señales que manda nuestro cerebro a nuestros órganos, músculos y viceversa. Bueno, pues eso no es. El primer concepto que tenemos que tener claro es que eso no es olvidarnos de la médula espinal. La médula ósea, como se ve aquí en la transparencia, es un tejido esponjoso que se encuentra dentro del interior de algunos de nuestros huesos. Concretamente, abunda en cantidad en las crestas ilíacas, en nuestra cadera, abunda en cantidad en el esternón, en nuestros huesos largos, y es donde se van a fabricar nuestras células madre sanguíneas. Dicho coloquialmente, por si nos queda alguna duda, dentro de nuestros huesos se fabrica nuestra sangre. Estas células madre sanguíneas, como células madre que son, tienen la capacidad de subdividirse en otras células madre, ¿verdad? Hay una rama mieloide, hay una rama linfoide y posteriormente veréis en la transparencia que se van dividiendo en otras células que os sonarán los nombres porque normalmente aparecen en nuestras analíticas. eh, Se convierten en linfocitos, en granulocitos, pero bueno, lo importante, lo que debemos de saber es que se van a terminar convirtiendo en nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos y nuestras plaquetas. Esas células son imprescindibles para nuestra buena salud. Cualquier problema en la fabricación de estas células nos van a diagnosticar una enfermedad más o menos importante relacionada con nuestra sangre. ¿Por qué son tan importantes estas células? Pues os lo explico rápidamente. Los glóbulos rojos son los responsables de transportar el oxígeno desde nuestros pulmones a nuestros órganos, músculos, etcétera. Y también hacen el camino contrario, o sea, liberan el dióxido de carbono que liberan estos órganos y estos músculos, pues lo llevan al pulmón para que lo exhalemos. Nuestros glóbulos blancos son los responsables de nuestras defensas. ¿eh? Sin ellos, pues, pues padeceríamos todo tipo de enfermedades. Son los que nos van a proteger. Y las plaquetas son las responsables de la coagulación. Cuando tenemos una hemorragia, tanto interna como externa, van a ser las responsables de que se taponen y no nos desangremos. Dentro de las enfermedades de la sangre, siempre solemos hablar mucho de la leucemia porque digamos que es la más conocida, ¿no? Desgraciadamente,
creo recordar que hay 70 y tantas enfermedades relacionadas con la sangre y con la médula ósea, pero hablamos de leucemia pues como un poco el ejemplo, ¿no? Eh, la definición de leucemia sería una proliferación incontrolada de células madre en la sangre. Por ejemplo, yo cuento un poquito mi caso. Mi caso era que esas células madre tenían un fallo en su fabricación y lo que ocurría era que pasaban a mi riego sanguíneo sin convertirse en ningún tipo de célula que tuviera una función. O sea, eran células inmaduras o células cancerígenas. El problema es tremendo porque células que tenías que tener que cumplieran esa función no las tienes. Y entonces tienes unas células que no valen para nada. Cuando a mí me diagnostican la leucemia, yo tenía aproximadamente un 40% de células inmaduras en sangre. Para que veáis la repercusión de estas enfermedades, tengo aquí un dato, no hace falta actualizarlo porque son muy parecidos todos los años. Aproximadamente en España se diagnostican unas 7.000 leucemias al año, ¿m? Más de 9.000 linfomas y más de 2.700 mielomas. Como veis, la incidencia, como veis, la incidencia es bastante importante. Dentro del cáncer infantil, pues digamos que las enfermedades de la sangre son las que más incidencia tienen. Si os fijáis en el gráfico, entre leucemias y linfomas, pues suponen casi el 50% de los cánceres que se diagnostican a los niños. Hay que recordar que los niños tienen un porcentaje de curación mucho mayor que el de los adultos. Por lo menos en ese sentido, se curan con mayor facilidad. Bueno, ya sabemos qué es la médula ósea, ya sabemos que un problema en la fabricación de las células nos van a diagnosticar una enfermedad relacionada con esta médula, con la sangre. Entonces vamos a lo que realmente nos interesa, los tratamientos, cómo se curan. Prácticamente siempre, no siempre, pero prácticamente la mayoría de las veces, el tratamiento consiste en quimioterapia. A día de hoy, pues la quimioterapia funciona bien porque es capaz de eliminar la enfermedad, pero no hemos descubierto todavía, digamos, fármacos diana que vayan directamente a atacar esas células cancerígenas. Entonces sabemos destruir células, pero no sabemos distinguir muy bien entre las células que destruimos. Por lo cual, siempre que vemos a una persona que tiene que está tratándose con quimioterapia, vemos que suele estar bastante mal, ¿no? Suele estar enfermo, porque de alguna manera sí que estamos intentando curarlo, pero a la vez le estamos destruyendo células que son vitales para su bienestar y su día a día. La radioterapia es otro de los tratamientos. Esto es muy concreto. Se hace cuando está localizado, según el tipo de cáncer, etcétera, etcétera. Esto es muy relativo. Y llegamos a un punto que yo considero muy importante. Los tratamientos soporte. Los tratamientos soporte consisten en antibióticos, todo tipo de medicación que nos dan, que es mucha, y consiste en que dentro de esos tratamientos está la sangre. La sangre es fundamental en muchas enfermedades, pero en los cánceres hematológicos todavía más. Requerimos de grandes cantidades de transfusiones precisamente por estos tratamientos tan agresivos. Continuamente nos están destruyendo células que necesitamos reponer. ¿Cómo las reponemos? A través de transfusiones. Siempre hemos pensado que las transfusiones de sangre están sobre todo pensadas o destinadas a cuando tenemos un accidente de tráfico,
perdemos mucha sangre, nos tienen que transfundir, lógicamente, a cirugía, nos operan, perdemos sangre, nos tienen que transfundir, pero más del 50% de la sangre que los donantes donan va para intentar curar o intentar mejorar los tratamientos de personas que están sufriendo un cáncer y que tienen tratamientos muy agresivos. ¿eh? Como os digo, en este momento seguro que hay plantas en diversos hospitales donde muchos pacientes están recibiendo transfusiones de sangre, transfusiones de componentes concretos de la sangre, como pueden ser los glóbulos rojos o las plaquetas, y toda esa es muy importante porque sin estas transfusiones estos pacientes no podrían seguir adelante con su curación. Es fundamental, imprescindible. De ahí que la donación de sangre sea parte muy importante en la curación de los enfermos con cánceres oncohematológicos. Por ponernos otro ejemplo, yo calculo que recibí más de 100 bolsas de distintos componentes sanguíneos, concretamente pues concentrados de hematíes, muchas plaquetas, muchas tenían un gran problema con las plaquetas. Entonces a veces, por lo que os hagáis idea, para conseguir un concentrado de hematíes puede ser que hagan falta 2 o 3 bolsas de sangre. Quiere decirse esto que yo a día de hoy puedo llevar componentes sanguíneos o sangre de unas 300 o 400 personas distintas, sin las cuales yo no hubiera sobrevivido o no hubiera podido seguir adelante con mi proceso de curación hasta llegar a el tratamiento definitivo, que es un trasplante de médula ósea o de células madre, que es lo mismo. Bien, definitivamente, dentro de los tratamientos, para muchos pacientes, su última o única solución va a ser el trasplante de células madre. ¿Por qué? Porque en los tratamientos sí es verdad que curan. La verdad es que las enfermedades pues, pueden llegar hasta incluso a desaparecer. Pero como son enfermedades genéticas, es muy probable que reaparezcan, haya un recidiva. Entonces, si reaparecen, cada vez es más complicado, el paciente está más agotado y es más difícil curarla. Por eso, el tratamiento definitivo y al que hay que afrontar es el trasplante de células madre o trasplante de médula ósea, que como decía antes es lo mismo. Consiste en reponer las células madres que tiene el paciente, el enfermo, el receptor, por células madres sanas de un donante que sea compatible. Aquí es donde viene uno de los grandes problemas de este tipo de trasplante, la falta de compatibilidad entre las personas, que veremos más adelante. Bien, pues vamos a ver cómo sería una donación de células madres sanguíneas. Hay dos maneras de donar para todo el mundo en general y una tercera para las chicas, que la veremos en la siguiente transparencia. Para todo el mundo en general existen más o menos estas dos maneras que gráficamente se ven en estos dos dibujos. Existe la forma o la donación de sangre periférica, que correspondería al dibujito que tenéis a la izquierda, y existe la de extracción directa, que sería más o menos como el dibujito que tenéis a la derecha. En un 80%, incluso más, estos porcentajes han subido, pero bueno, aproximadamente un 80%, se hacen de forma periférica. ¿Cómo es de forma periférica? Pues de la siguiente manera. Una vez comprobada nuestra compatibilidad con el receptor y pasamos a la fase de donación, nuestro médico nos receta una sustancia que se llama factor de crecimiento, que lo que hace es multiplicar durante 3 o 4 días nuestras células madre. Este tratamiento es inocuo, no tiene ningún tipo de peligro y como mucho
nuestras sensaciones son un poquito las de como un dolor muscular o una sensación de cansancio, muy parecido pues a un gripazo que hayamos pillado, pero nada más, que se puede paliar con algún tipo de analgésico. Entonces, una vez comprobado por parte del hematólogo que tenemos células madres suficientes como para donarlas, el proceso es el siguiente. Nos sentamos en una cama, en un sofá, como se ve ahí en el dibujo, y nos van a coger sangre por ambos brazos. En el primer brazo, la sangre va a pasar por esta máquina, que esta máquina se llama separador celular, que es una máquina que tiene la capacidad de separar única y exclusivamente nuestras células madre sanguíneas, devolviéndonos por el otro brazo el resto de componentes de la sangre. Es un proceso que no es doloroso, considerando que 2 pinchacitos no es dolor, no es peligroso, se lleva haciendo aproximadamente 35 años sin que haya habido ningún caso de relevancia, y sí que es un poquito largo porque la máquina, que como digo es un procesador, necesita de un tiempo para separar estas células madre. Entonces, el tiempo va a depender mucho de nuestro receptor. Si nuestro receptor es un niño pequeño y la cantidad de células madre no son muchas, pues posiblemente con 1 o 2 horas tengamos suficiente. Pero si nuestro receptor es un adulto, pues a lo mejor incluso con 80, 100 kilos, pues posiblemente necesitemos más de 4 horas para efectuar la donación. Hay que recordar que a diferencia de otro tipo de donaciones, no nos quitan nada que nosotros perdamos. Os recuerdo que hemos generado una cantidad importante de células madre, que es lo que nos van a recolectar, y posteriormente, en el plazo de unas semanas, vamos a regenerar todas esas células madre, todos nuestros componentes sanguíneos. Sería pues como la sangre, ¿no? Que después de donarla, pues a los días ya hemos recuperado pues el 80-90% de todo lo que hemos donado. Este sería, yo he estado en algunas y os puedo asegurar que no es muy tranquilo, muy normal. Posteriormente me he ido a comer con el donante y vida completamente normal. A la semana aproximadamente se le suele hacer una analítica para comprobar que sus valores están en regla, están bien y ya está. Acabamos de hacer una donación de células madre sanguíneas y le acabamos de dar la oportunidad de seguir viviendo a la persona que las necesita. Bien, como digo, esto se hace en el 80% de las veces. Hay un 20% que por distintos motivos pues no se consigue. No se consigue pues porque a lo mejor no hemos sido capaces de generar células madres suficientes o cualquier otro motivo. Entonces, el hematólogo nos va a recomendar que en nuestro caso se haga de forma directa. ¿Cómo se hace de forma directa? Pues yendo a buscar esas células madre donde abundan en cantidad. ¿Dónde abundan en cantidad? En nuestra cresta ilíaca, en nuestra cadera. Entonces, como veis en el dibujo, lo que van a hacer es, previa anestesia, nos van a dormir completamente, nos van a extraer de esa zona las células madre sanguíneas. Es un proceso que dura aproximadamente hora y media, tampoco se conocen peligros, pero aquí al haber una anestesia, siempre la anestesia conlleva un mínimo riesgo del que hay que advertir. Normalmente el protocolo hospitalario requiere de que estemos 24 horas hospitalizados y a esas 24 horas nos van a dar de alta, nos vamos a ir con una ligera molestia en la zona donde nos han pinchado, que en función de nuestro umbral del dolor, pues necesitaremos algún analgésico o no. ¿Qué tenemos que valorar? Si este esfuerzo por nuestra parte merece la pena para intentar salvar la vida de alguien. No cabe duda que no es gratuito, no cabe duda que conlleva un esfuerzo,
pero como veis es un esfuerzo bastante mínimo y que le va a dar, le va a dar una vida, va a dar la oportunidad de vivir a alguien. Como os decía al principio de la transparencia, existe una tercera manera, que es para las chicas, que es la sangre de cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical es rica en células madres sanguíneas. El proceso, muy sencillo. Previo consentimiento de la mamá, una vez que el niño ya es autónomo, que se le ha separado el cordón de la madre, pues por la parte contraria se extraen esas células madre del cordón y una vez que se han extraído, la mamá da a luz pues, el cordón y la placenta. Es un sistema muy sencillo, es un sistema que hace unos años se empleó muchísimo, ahora se emplea un poquito menos, pero conocer que también es una posibilidad de donación. Eso sería igual que en el caso anterior, es si aparece una persona compatible, en este caso sería una donación real porque sí que se hace en el momento del parto. Ya que toca ese tema, me gustaría comentaros que realmente el sistema para inscribirse como posible donante de médula es simplemente leer un consentimiento informado y dejar que nos extraigan un tubito de sangre. Con eso van a sacar lo que es nuestro HLA, lo que es nuestro código de barras, lo que es cómo es nuestra sangre, nuestra médula ósea, y eso va a ir a un registro. En ese registro va a permanecer hasta que aparezca un receptor compatible. O sea, no vamos a donar si no aparece una persona compatible. Puede pasar 1 año, 5 años, 20 años, toda la vida y que no nos llamen. Pero solamente donaremos si aparece ese receptor. ¿Mm? O sea, lo que hacemos cuando nos inscribimos es simplemente como una analítica para que cojan cómo es nuestra sangre y quede en un registro, que concretamente es el REDMO, que son las iniciales del Registro Español de Donantes de Médula Ósea. Bien, os comentaba la dificultad que conlleva el ser compatible entre personas. Fijaros si es difícil que solamente uno de cada 4, o sea, el 25%, encontrará dentro de su familia, casi siempre dentro de sus hermanos, una persona compatible. Para el resto, para el 75%, su vida va a depender de encontrar lo que nosotros llamamos esa alma gemela, que es una persona que genéticamente es igual que nosotros en algún lugar del mundo. Porque si no se encuentra en el registro de tu en tu propia nación, se va buscando en otros registros de otros países. ¿El motivo? Pues que nuestras células madre llevan alrededor una capa de unas proteínas que se llama antígeno leucocitario humano, concretamente conocido como HLA, que es lo que nos diferencia uno de otros. Entonces, que esto coincida al 100% es muy difícil. Por eso, como os decía, encontrar a alguien totalmente compatible es muy complicado. Lo que pasa es que a veces por la compatibilidad es tan alta, aunque no sea absoluta, que normalmente puede valer para hacer la donación. Aquí en España, desde el 2018, las personas que se pueden inscribir como posibles donantes de médula son personas de entre 18 y 40 años, o sea, personas jóvenes. El motivo es que se descubrió que el sistema inmune de las personas jóvenes funciona mucho mejor que la de personas más mayores. Entonces se intentó rejuvenecer y mejorar el registro con esta normativa. Entonces, como os digo, se puede donar entre 18 y 40 años. Aquí en España, aquí en Aragón se hace con una muestrecita de sangre
que nos cogen en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y, como os digo, es el lugar adecuado para inscribirse como donante, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Esta muestra, ese tipaje que se llama, va a ir al registro, como os decía antes, que se llama Redmo, que lo gestiona la Fundación Josep Carreras y que está en Barcelona. Y allí va a quedar hasta que aparezca esa persona compatible. Si no aparece, no llegaremos a donar. Bien. Os voy a dar unos datos que no los he actualizado porque este año 2020 está siendo muy complicado y no merece la pena, pero os voy a dar para que os hagáis idea. En enero de este año estaban tipificados, estaban inscritos 420.000 donantes, posibles donantes de médula ósea. Esta cifra por sí sola, pues no nos dice nada, ¿no? Pero si yo os comento que en Alemania, por ejemplo, hay más de 6 millones de personas inscritas, vemos que estamos bastante por debajo de otros países. Eh, eh, el, el motivo por el que nosotros creemos que vamos un poquito por debajo, bueno, bastante por debajo, es porque creemos que hay mucha falta de información y entonces la gente se retrae un poquito a la hora de inscribirse como donante. Normalmente cuando ya conocen el proceso, pues normalmente la gente está muy sensibilizada y normalmente se inscriben pues normalmente, ¿no? Entonces, hay otra cifra, que es las unidades de cordón umbilical, concretamente en España hay 65.000, pero hay una cifra que nos tiene que realmente importar, que son las que hay en el mundo. En el mundo hay 780.000 unidades de cordón, entonces la Administración española considera que tenemos un 8% aproximadamente y es una cantidad más que suficiente para nuestro país. Hay una cifra que también nos tiene que importar, que es los que hay en el mundo. A día de hoy posiblemente más de 36 millones, porque como digo, cuando no encontramos ese posible donante en nuestro país, se va a seguir buscando en los registros internacionales hasta que se encuentre. Entonces realmente son 36 millones de oportunidades las que tenemos de encontrar un donante. Aquí en Aragón hay un pequeño gráfico ahí a la derecha. Aquí en Aragón, pues a raíz de bajarse la edad, fueron bajando las cifras de donantes. La verdad es que el año pasado estuvimos muy bajos. 425.000 son muy pocos para nuestra comunidad. Pero bueno, este año no creo que se mejoren, pero por lo menos estamos intentando mejorar la calidad de los donantes. Yo con esto ya he terminado, creo que más o menos estoy en tiempo, pero dejadme que para finalizar haga una pequeña reflexión. Normalmente, como la presentación va dirigida a personas más jóvenes, yo normalmente lo que suelo decir es que cuando nosotros abrimos nuestras redes sociales, abrimos Instagram, Facebook, lo que tengamos, siempre vemos el típico caso de niños o personas que piden que te inscribas como donante, pues porque esa persona lo necesita. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, pues nos da mucha pena y entonces lo que hacemos es inscribirnos. Muchas veces nos inscribimos sin la información necesaria, ¿m? Con lo cual, además siempre nos quedamos con con la frase de que es muy difícil que te llamen, porque la verdad es que la media es de uno de cada 4 o 5.000 en España, y entonces nos inscribimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no sabemos cuándo nos van a llamar. Entonces, yo, por ejemplo, pues suelo decir, si tengo 20 años, 22, pues me pueden llamar dentro de 15 años, cuando tenga 38. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando voy a recibir una llamada, me van a llamar del registro y me van a decir, mire, usted está inscrito como posible donante de médula. Me van a preguntar si quiero seguir adelante con el proceso, porque el hecho de estar inscrito no me obliga a donar. Entonces, ¿por qué tengo que estar convencido
cuando me inscribo? Pues porque cuando a los 15 años cuando me llaman, yo ni me acuerdo de cuando me inscribí. Posiblemente mi situación laboral, familiar, sea un poco complicada o no, y la verdad es que me venga fatal el tener que ir a donar un día, o no me apetezca, o mil cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo me niego, porque me podría negar, estoy dejando a su suerte a esa persona que posiblemente sea, si no su única opción, sí su mejor opción. ¿Qué quiero decir con esto? Para terminar, y es que si decidimos inscribirnos como posible donantes de médula, tenemos que estar convencidos de que si un día nos llaman, vamos a responder. Porque si no respondemos, vamos a dejar a una persona, pues eso, a su suerte. ¿Mm? Posiblemente tener alguna posibilidad más, pero seguro que no es tan buena como la nuestra. Entonces, que tenemos dudas, no nos inscribimos o lo dejamos para más adelante. Pero siempre que demos el paso para inscribirnos como posibles donantes, tenemos que estar convencidos de que si un día, dentro de unos años, nos llamaran, tenemos que responder a esa llamada. Y nada más, dar las gracias a todos y hasta siempre.